Y antes de eso quería hacer el llamado también a que se preparara el colectivo Conciencia sin Camuflado. Bueno, buenas noches, mi nombre es Ricardo Modesto, soy estudiante de Sociología de la Universidad del Tolima, perteneciente a la Fundación Mencoldes como pasante. El día de hoy, pues, más que todo, vengo muy animado de estar en este lugar, de compartir con ustedes, de recibir una invitación por parte de los diferentes grupos de Cacique La Gaitana. Me parece esto un escenario necesario para empezar a conocer a los integrantes de la guerrilla, ya no como agentes de conflicto, sino como generadores de paz. Me parece que estos escenarios se deben de repetir con mayor convocatoria. Yo sé que si esta invitación se hace más abierta, deben de tener una mayor acogida porque somos muchos los que queremos la paz. En el día de hoy, pues, o bueno, ya en la noche de hoy, quiero como dar respuesta a una de las preguntas que hacían ustedes de cómo garantizar la convivencia en el territorio ocupados por las FARC. Es decir, que cómo vamos a hacer nosotros para permitirnos un escenario diferente a ese escenario que se dio de autodefensa, ¿no? Porque las FARC no nacen como como un grupo que busque la toma del poder en el país porque sí, sino responde a unas causas históricas de empobrecimiento del campesinado, que a la fecha no han tenido respuesta. Para esto, pues primero quisiera retomar un poco lo que es la reforma rural integral. Pues esta reforma se plantea un impulso hacia un nuevo campo colombiano, pero luego de una leída muy consciente y muy consensuada de cada uno de estos puntos de la reforma rural, yo me hice una pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer, cómo generar un nuevo campo colombiano en un campo sin campesinos? Me preguntaba yo esto luego de entender las cifras del censo agropecuario publicado en el 2015, que demuestra que el país tiene el peor modelo agrario del mundo. Es decir, que nosotros aquí tenemos un campesinado que tiene que resistir altos intereses, tiene que resistir préstamos, tiene que resistir fumigaciones y un cierto de cúmulos que no le facilitan de ninguna manera eh, su, su cultura campesina. Entonces, como un primer momento, yo me pensaba cómo hacer eh, para que la reforma rural integral tenga un lugar para ustedes y para el campo, ¿no? Porque producto del conflicto sufrimos un vaciamiento, ¿no? Colombia era un país mayormente poblado en las áreas rurales, 70% rural, 30% urbano. Luego de 52 años del conflicto, tenemos un 70% en las ciudades y un 30% en el campo. Un problema bastante gigante para pensarnos un nuevo campo. Es decir, que eso más que un problema lo veo yo como un reto, ¿no? Porque nosotros no tenemos que ver las cosas ahí como una barrera, sino más que todo identificar los problemas e ir hacia ellos con propuestas, ¿no? Ir hacia ellos de frente buscando lo que queremos, ¿no? Un nuevo país. Entonces, pues, primero que todo, yo me he pensado también que las condiciones de vida del país son bastante complejas, ¿no? La falta de empleo, informalidad, el acrecentamiento de la población en las ciudades, el vaciamiento del campo, como ya lo había mencionado, la delincuencia en las comunidades, el desconocimiento del joven y su contacto con el mundo psicoactivo y una limitada oferta de educación configuran un escenario bastante enmarañado para la implementación de un proceso de desmovilización, reinserción y paz.
Hace falta solo mirar a las calles y observar la militarización de la vida como una apuesta de seguridad y el garante de los derechos, mientras aún continúan latentes las condiciones que propiciaron los levantamientos. Este escenario es un poco contradictorio, pero más que contradictorio es la Colombia de hoy, en donde escuchar que hoy es un día histórico es de todos los días, es decir, que nosotros somos quienes hacemos la historia, los que estamos aquí en el día de hoy, ante la noche y ante el frío, y escuchándonos de una manera atenta, lo cual agradezco muy ameno. Bueno, por tal motivo, entonces el día de hoy yo les traigo una propuesta, y es que construyamos un observatorio de dinámicas territoriales, de construcción de paz y de tejidos sociales en el Tolima. Es decir, que nosotros no solo veamos la reforma rural integral y las demás reformas que contienen los preacuerdos, porque ya no tenemos que ver los acuerdos como algo ya firmado, sino que van a haber unas modificaciones y que producto de esas modificaciones nosotros vamos a tener también algunas quejas y reclamos. Entonces, para que eso no nos deje por fuera, me he pensado yo que dentro de ese observatorio, que creo yo que desde las FARC se deban de pensar un accionar político en esos espacios, entonces que desde los diferentes grupos se planteen como lo he llamado yo, como unas líneas estratégicas de acción. ¿Por qué unas líneas estratégicas de acción? Porque nosotros no tan solo nos tenemos que esperar a que el Estado venga a decirnos cómo se tiene que hacer, sino que nosotros también somos Estado, ¿no? Nosotros también somos sujetos políticos que somos supremamente conscientes de nuestras acciones y por las cuales podemos modificar nuestras condiciones de vida. Es así que, como una primera línea, me he pensado yo que el campo debe pensarse una pedagogía para la paz. Todo el mundo habla de pedagogía, pero entonces yo pienso que de una pedagogía debe contar con un equipo de profesionales en las zonas de influencia que apoyen a los excombatientes en su transición a la vida civil y el cambio de paradigma del guerrillero como generador de conflicto, y que a través de esto nosotros primero rompamos con ese paradigma. O sea, ustedes le preguntan a la gente de la ciudad qué es un guerrillero y se imaginan allá un señor así malo, un asesino, y no se han dado cuenta que tan solo son campesinos, son gentes que se pensaron las condiciones del país y tomaron una decisión política y la asumieron, y están allí siendo conscientes de esa acción. Es decir, que nosotros pedagógicamente tenemos que enseñarle a esos otros que le dieron un no al plebiscito, que esos otros también somos humanos, ¿sí? Que también sentimos y pensamos, y eso se hace a través de una pedagogía. Como un segundo momento, me he pensado yo, o bueno, con unos compañeros, como otro campo de acción que sea una orientación, un apoyo psicosocial a los excombatientes y víctimas del conflicto. Es decir, que no solo tenemos que pensar en la desmovilización como algo de entregar las armas y ya, porque muchos de esas personas que hacen parte de las FARC llevan más de 52 años, desde cuando los orígenes de las autodefensas campesinas en Marquetalia y en Río Chiquito. O sea, aquí hay gentes que su estilo de vida, que su hábitus ha sido diferente al del Estado. Es decir, que allí tiene que haber un acompañamiento que permita y esté dirigido a un acercamiento en la reconciliación y a la resiliencia en miras de garantizar la convivencia de dichos actores en un mismo territorio desde la diferencia y el reconocimiento de la diversidad social y cultural de la región. Nosotros, o particularmente aquí, conviven campesinos, indígenas, vendrán afros del Cauca y pues muchísimos más, ¿no? Tendrán la presencia de gentes internacionales y demás. Por otro lado, pues me he pensado yo un campo de soberanía alimentaria, en el cual la soberanía alimentaria para mí viene siendo uno de los campos más importantes en este momento. ¿Cómo es posible que nosotros
con tantas tierras posibles de cultivar y estemos importando el arroz para el almuerzo. Es decir que a medida de que se acreciente el dólar, vamos a pagar más caro el arroz porque no lo estamos cultivando. Es decir que es necesario pensarnos una soberanía alimentaria y más necesario pensarnos la recuperación de las semillas nativas, de saber de que nosotros aquí no solo tenemos que tener una dieta de frijol, de lentejas y de pastas y pare de contar. Nosotros aquí, así como somos diversos, tenemos una diversidad de granos de las cuales nos podemos alimentar. Asimismo, pues dentro de esa soberanía alimentaria tendrán que promoverse las huertas urbanas y tendrán que promoverse los huertos de cultivos urbanos que sean completamente autosostenibles. No más fumigaciones, no más Monsanto en nuestros campos, no tenemos que comer alimentos envenenados. Otro campo de acción que me pienso yo que deben de dinamizarse es un campo de encadenamientos productivos que esté enfocado a los cultivos de coca, marihuana y amapola. No más propaganda de no cultives la mata que mata, porque ninguna mata mata. La naturaleza es supremamente sabia y muchos de ustedes lo saben. Es decir que esos encadenamientos productivos estén enfocados a la producción de aceites, harinas, fibras, de papel, que rompan con el estigma y con el paradigma y que creen un nuevo paradigma del cultivo, de comercialización y de uso de dichas plantas. Cocanasa, una vez en un congreso en la alcaldía de Bogotá sobre políticas de drogas, nos daban a comer galletas y nos daban a beber café de coca. Y a nosotros solo nos hacen pensar que la coca es cocaína. Y ese paradigma tenemos que cambiarlo nosotros. Ya. Y un campo final que me he pensado yo es el que de aquí tiene que salir y es un campo de difusión y comunicación. Que dé a conocer todo lo que hacen ustedes desde sus pequeñas localidades. Todos ustedes son gestores de paz. Mire lo que nos contaban los indígenas Nasa, 20 años de celebración de un proceso de paz y el proceso de paz con las FARC está trancado por no poder ahí llegar a unos acuerdos. Es decir que todas esas dinámicas locales deben de darse a conocer para que finalmente nosotros podamos llegar a una paz estable y duradera. Para finalizar, yo creo que otra Colombia sí es posible y en manos de nosotros está lograrlo. La paz no es solo un voto y eso está comprobado en la democracia y en esa democracia colombiana, ¿no? De un gran abstencionismo que finalmente termina legitimado por unos cuantos como ocurrió con el plebiscito. Para silenciar los fusiles que se encendieron hace más de 50 años en un grito de rebeldía, se necesita garantizar una Colombia en paz, más equitativa, humana y libre de dolor, donde convivamos desde la diversidad en armonía con la naturaleza. Un reto para esta y las generaciones futuras. El momento es ahora, es el momento de la paz. Muchas gracias.